Compañeros y compañeros, damos inicio al primer bloque del seminario regional, negociación colectiva, el derecho a huelga, la encrucijada y el fallo de La Haya y sus implicancias. Voy a dejar con ustedes, por favor, tomar asiento y silencio, compañeras y compañeros. Compañeras, compañeros, les pedimos, por favor, que podamos tomar asiento. Vamos a retomar la agenda y voy a dejar a la compañera secretaria subregional ISP Conosur, Nayara Quevedo, quien le va a corresponder moderar este primer bloque del seminario. Por favor, les pedimos silencio, que tomen asiento, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Abrimos este primer panel. Abrimos este primer panel en un momento decisivo para el sindicalismo mundial. Mientras estamos reunidos acá, la Corte Internacional de Justicia ha iniciado ya las deliberaciones sobre la cuestión que puede redefinir el futuro del movimiento sindical, es decir, un futuro que tiene que ver con decidir si el derecho a la huelga está amparado o no en el Convenio 87, que es, en definitiva, la columna vertebral de la libertad sindical, o si será entregado a la discrecionalidad de las legislaciones nacionales. No se trata, compañeros y compañeras, de una discusión técnica, ni tampoco se trata de una discusión neutra. Estamos ante una disputa profundamente política, profundamente moral, sobre el sentido de la democracia, sobre el sentido del trabajo y sus derechos. Si el fallo confirma que el derecho a huelga es inherente a la libertad sindical, la OIT saldrá fortalecida y con ella todas nuestras organizaciones. Pero si no, enfrentaremos un escenario de retrocesos donde muchos gobiernos, especialmente gobiernos del sector público, tendrán más margen para restringirla o definitivamente criminalizarla. Por eso este panel es estratégico. Aquí analizaremos no solo las implicancias jurídicas de este fallo, sino que también su impacto político sobre nuestras organizaciones para la correlación de fuerza y para el futuro mismo del sindicalismo. Tenemos el privilegio de contar con una exposición central a cargo de una figura importante dentro del sindicalismo regional, voy a decirlo así, mi querido amigo Marcelo Di Stefano. Marcelo, además un conocido de la Internacional de Servicios Públicos, un aplauso para Marcelo. Él es abogado, doctor en Derecho y hoy día secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, que nos entregará una lectura política, interpretativa, estratégica de este proceso. Y como ya quienes conocemos a Marcelo, estoy segura que darás una clase magistral de este punto. Luego vamos a tener... No me pongas más presión, deja de presentarme así que todos me conocen. Los comentarios y las reflexiones de tres exponentes internacionales de la ISP, que van a representar diversas experiencias del sector público de la región, y voy a ir presentándolos luego de la exposición de Marcelo. Marcelo, la palabra es tuya. Bienvenido. Nayi, querida, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos y a todas. Me encantaría estar ahí con ustedes. Cuando me llegó la convocatoria quería estar, pero estamos en este momento en Panamá con una agenda muy importante por este mismo tema también que estamos tratando. Quiero empezar transmitiéndoles el saludo de Rafael Freire, nuestro secretario general de la CSA. Quiero agradecer especialmente a Pepe Pérez de Vélez por la invitación.
lo vi recién en el ratito que pude asomarme a ver el movimiento en la sala. Mi querido amigo Raúl de la Puente me puso muy contento verlo activo también. Sé que están 3 personas muy importantes para que yo pueda estar en la CCA en este momento representándolos. Está Fede, Yuneia, Ángela, sé que está mi amigo Julio Fuentes, está Alejandro, Rebeca y claro, está el presidente de la Central Única de Trabajadores, nuestra filial en Chile, el querido amigo José Manuel Díaz. Espero pronto poder estar ahí con ustedes. Lo presencial siempre es más fuerte y permite establecer alianzas, hojas de ruta, caminos para recorrer. Pero vamos a ponernos de lleno en el tema que nos convoca. En primer lugar, un poco de cuadro de situación. Sabemos que la principal función de la OIT, entre tantas otras, es la función normativa, adoptar convenios internacionales del trabajo que luego, a partir de la lucha de las organizaciones sindicales para generar las condiciones locales, se conviertan en norma de aplicación propia en nuestro país, es tutelar, protectiva de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no se trata solo de sancionar normas, sino de velar por el cumplimiento de ellas. Por eso la OIT tiene esa capacidad normativa, establecer convenios y recomendaciones, pero también tiene un procedimiento por el cual se da cuenta del nivel de cumplimientos de los países. Hay varios sistemas de procedimientos de control. Alguna vez quizás crucemos la cordillera para charlar de eso, que es un tema muy interesante, pero puntualmente lo que tiene que ver con el convenio 87 y la cronología que estamos estudiando aquí, tiene que ver con el procedimiento del control regular de cumplimiento de las normas por parte de los países. Acá tienen el esquema, no lo voy a desarrollar, ni mucho menos, solo voy a decir que parte de ese procedimiento comienza con las memorias que las centrales sindicales y también otro tipo de organizaciones sindicales presentan por ciclos a la OIT. Los ciclos son una cantidad de convenios que cada país tiene que, año por año, mandar memorias sobre cuál es el nivel de cumplimiento. Lo hacen los gobiernos y las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. Hacemos comentarios de esas memorias, posicionamientos políticos. Eso lo toma la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y elabora un informe en el cual da cuenta de qué país tiene nivel de cumplimiento, qué país tiene nivel de incumplimiento. Asimismo, los expertos cíclicamente hacen estudios generales. Nosotros, por ejemplo, en 2023, les recuerdo, muchos de ustedes estuvieron, se hizo un estudio sobre el nivel de cumplimiento de los convenios 151 y 154 que atañen a la negociación colectiva específicamente y la organización sindical en el sector público. Por todos los años, los expertos hacen ese estudio. En base a ese estudio, nosotros, las organizaciones sindicales y por su parte los empleadores, nos damos la estrategia para la Comisión de Aplicación de Normas. No será parte de esta charla cómo seleccionamos los 24 casos que tramitan todos los años en la Comisión de Aplicación de Normas, pero sí también es un tema muy importante de participación de las centrales. En todo caso, el movimiento sindical chileno, a través de la CUT, se presenta frente a la CCA, articula dentro de la CCA cuáles son las prioridades y luego negociamos con la CCI y ellos negocian con los empleadores. Una síntesis muy rápida, lo que les digo, hay mucho protagonismo del movimiento sindical de las Américas en la configuración de esas listas. Ahora, sobre el derecho a huelga y la verificación del cumplimiento del convenio 87, los expertos desde 1959 en adelante hicieron 5 estudios generales en los cuales dijeron que la huelga era parte del contenido del convenio 87. Y eso fue pacífico. A los empleadores siempre han puesto alguna oposición,
más formal, con un poco más de intensidad, con relación al derecho a la huelga, pero reconocieron históricamente que el convenio 87, por supuesto, contenía el derecho a la huelga. Miren los números que les presento, ¿no? 1919, creación de la OIT, 1948, sanción del convenio 87, y hacia adelante, siempre, en 1959, siempre fue pacífico el comprender que el convenio 87 contenía el permiso, la habilitación del ejercicio del derecho a la huelga. Hasta que en 2012 le tocaba a los expertos hacer un informe sobre los 8 convenios que tratan los principios y derechos fundamentales del trabajo. Entre ellos, por supuesto, la huelga. Y ahí los empleadores generaron lo que se llama la crisis de la OIT, porque no es una crisis que es producto compartido de desaciertos o de desacuerdos, sino que es una bomba que explotaron los empleadores en la Comisión de Aplicación de Normas para bloquear el mecanismo de control específicamente durante la huelga. En ese junio de 2012, que se presentaba un informe, y en ese informe expresaban los expertos que en determinados países se incumplía con la posibilidad de que los trabajadores ejercieran la huelga, lo que hicieron es negar la existencia del derecho a la huelga en el convenio 87 y bloquearon el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas. Por primera vez a lo largo de la historia no se pudieron analizar los casos particulares porque los empleadores bloquearon ese proceso. Claramente, la posición de los expertos era expresar que el derecho a la huelga es un derecho del que deben gozar las organizaciones de los trabajadores, es un medio esencial para defender los intereses de las organizaciones. La huelga es un derecho habilitante, nosotros solemos decir que la negociación colectiva y la huelga son derechos habilitantes, son derechos que generan derechos. El ejercicio de la huelga permite constituir situaciones de hecho, empoderar a la clase trabajadora para poder arrebatarle el empresariado que siempre piensa en el fin de lucro, derechos que son consagrados posteriormente por las normas. Y el objetivo de la norma siempre es avanzar en la promoción y defensa de derechos económicos y sociales. Por supuesto, se condena el ejercicio ilegítimo. ¿Cuál fue la posición de los empleadores? Los empleadores claramente se posicionaron en un lugar que es que la ausencia del derecho a la huelga en el texto literal del convenio 87. Yo decía, como el convenio 87 no expresa literalmente la habilitación del derecho a huelga, eso quiere decir que no está contemplado. Les estoy hablando del año 2012, cuando el relato de recién comenzaba 60, 70 años antes de interpretación pacífica sobre el convenio 87 regulado en el derecho a la huelga regulado en el convenio 87 de la OIT. Además de eso, plantearon que la comisión de expertos no podía avanzar en ese tipo de interpretaciones, con lo cual querían herir el mecanismo técnico de control diciendo, señores expertos, ustedes no están para esto, y nosotros siempre nos preguntamos si no están para esto, ¿para qué están? Justamente le hacen perder sentido a la comisión de expertos que revisa y que es la herramienta fundamental para que trabaje la Comisión de Aplicación de Normas. Por supuesto, los trabajadores tuvimos una posición clara allí en el 2012, reiterando la independencia de la Comisión de Expertos, su mandato, su función clara para permitir un sistema de control eficiente, por supuesto, planteando que el convenio 87 incluye el derecho a la huelga, que es un corolario, que es imposible hablar de libertad sindical sin las 3 patas que solemos sostener con relación al respecto, que es el derecho a sindicalizar, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Sin uno no hay otro, son consecuencias los 3 del ejercicio legítimo de la libertad sindical. El programa de los sindicatos incluye la defensa de los derechos laborales y el ejercicio del derecho a la huelga
ha sido la herramienta histórica de conquista de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. A partir de la crisis, se intentó resolverla por la vía legítima que tiene contemplada la Organización Internacional del Trabajo, que es el diálogo social, las consultas tripartitas, tratar de ponernos de acuerdo. Se le puso un paraguas al derecho a la huelga, un paraguas transitorio, tratando de no hablar. Nosotros no podíamos decir que el convenio 87 contenía el derecho a la huelga, los empleadores no podían negar que el convenio 87 protegía el derecho a la huelga, y así empezamos a transitar un camino que se esperaba por poco, por 1 o por 2 años, en el cual se encontrara una solución a partir del diálogo. Bueno, esa solución no se encontró, y ese paraguas fue creciendo y extendiéndose. Por tanto, lo que hizo es bloquear el mecanismo de control. O sea, si bien no se reconocía o desconocía, eso era peyorativa para la posición de los trabajadores, que estamos siempre en un estado de necesidad y que somos quienes requerimos de las normas internacionales del trabajo para tutelar y proteger nuestros derechos. Entonces, la no discusión favorecía en el tiempo a los empresarios. Cuando estábamos en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y queríamos hablar de la huelga, ahí seguramente mis amigas Yuneya y Ángela podrán dar fe de esto, nos golpeaban los bancos, los empleadores, para callarnos a nosotros, y los gobiernos miraban para otro lado. Bueno, el Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano máximo de gobierno de la OIT, que también es un órgano tripartito, compuesto por 28 gobiernos, 14 empleadores y trabajadores, más los adjuntos, empezó a intentar encontrar una solución al respecto. Pero es muy difícil, compañeros y compañeras, cuando alguien se pone en una posición intransigente. O sea, el diálogo social funciona sobre la base de la negociación, en la cual algunos ceden algo y otros ceden otro, y el acuerdo al que se llega no satisface a ninguno. Pero cuando una de las posiciones se pone en una posición absolutamente intransigente, es imposible que el diálogo resuelva una disputa. Eso lo sabemos todos, por eso existen también los tribunales en nuestros países, porque si no, siempre el diálogo sería la solución. Entonces, se empezó a ver cuál era el mecanismo para resolverlo. Los trabajadores no podíamos seguir en el tiempo esperando una solución sobre la base del diálogo que no estaba llegando, porque los empleadores estaban cómodos con el bloqueo al mecanismo de control de la OIT. Y esa forma de encontrar la solución está en la propia constitución de la OIT. Como un órgano del sistema de Naciones Unidas, el artículo 37 plantea la posibilidad, la facultad de que el Consejo de Administración de la OIT, cuando ve que hay una discusión que no se puede saldar sobre la base del diálogo social, acuda a la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos, para consultarle cuál es su interpretación en relación a la cuestión en conflicto. Los trabajadores tomamos la decisión de avanzar en ese sentido, pidiendo una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, porque no podía seguir empantanada la situación. Para llegar a ese momento, en principio se planteaban 2 preguntas. Fíjense que esto no es técnico, es político. La primera pregunta era concretamente solicitarle a la Corte que expida su opinión sobre el convenio 87, contiene o no el derecho a la huelga. La segunda pretendía preguntar si la comisión de expertos posee o no facultades interpretativas. Nosotros bloqueamos desde el movimiento sindical esta segunda pregunta, porque esa segunda pregunta no la tiene que responder la Corte, es una política interna que se define en la OIT, y la única pregunta entonces que quedó pendiente no es ni más ni menos que la más importante y trascendente. Miren qué sencilla y qué profunda. La Corte tiene que opinar si el derecho a la huelga está contenido o no en el convenio 87 de la OIT. Pregunta crucial, respuesta crucial que tiene en este momento en manos la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, los empleadores
no querían ir a la Corte Internacional de Justicia. Intentaron bloquear esa discusión, intentaron a último momento presentar un punto normativo para la Conferencia Internacional del Trabajo de 2024, en el cual lo que querían era discutir un protocolo sobre la huelga. O sea, básicamente nosotros queremos establecer que el convenio 87 contiene el derecho a la huelga y no queremos avanzar en un protocolo que restrinja el derecho a la huelga. Ellos, perdidos por perdidos, lo dijeron, bueno, no vayamos a la Corte, lo que tenemos que hacer es regular la huelga. Y eso implicaría seguramente una discusión sin fin y una discusión en la cual los empleadores querrán restringir el ejercicio de la huelga y obviamente estamos hablando en el marco de sindicatos del sector público, donde los estados también, los gobiernos también, siempre tienen interés, vamos a hablar un poquito después de esto, en restringir el derecho a la huelga, especialmente en el sector público. Esto no pasó, contamos con el apoyo de un grupo importante de países, entre ellos los países de la Unión Europea, que son significativamente poderosos en la lógica de la OIT, y se decidió ir con esa pregunta: ¿está protegido el derecho a la huelga de los trabajadores y sus organizaciones por el convenio 87 a la Corte Internacional de Justicia? Así las cosas, debiéramos explicar que una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no necesariamente tiene un carácter de finalización del conflicto. Por supuesto, a la parte que la Corte le dé la razón, va a sostener la trascendencia de esa opinión jurídica, que sin lugar a dudas es de una trascendencia superlativa. Pero entendemos que si los empleadores pierden esa disputa, van a intentar por otros motivos restringir el derecho a la huelga, planteando otra vez la cuestión del protocolo. Estamos frente a una pregunta de carácter jurídico, ¿verdad? No es una cuestión que hay que probar hechos, sino que hay que probar derecho. Y por eso este proceso está rápidamente instalado en la Corte Internacional de Justicia. La Corte dio lugar a esta demanda, a este pedido de expresar una opinión consultiva. Participaron estados y organizaciones de trabajadores y de empleadores, primero en una fase escrita con 31 presentaciones. Ahí ven el logo de la CCI, de la Global Union, que contiene a la ISP, porque hubo una decisión política en ese momento de unificar las presentaciones del movimiento sindical. La presentación de la CCI está avalada por todas las Global Union, y no solo avalada, sino también acompañada en el financiamiento, porque ustedes entenderán que hubo que contratar abogados especializados en litigios en la Corte Internacional de Justicia que nos ayudaron a presentar estos escritos. Y tocó del 6 al 8 de octubre una fase clave, una fase trascendente, que fueron las audiencias públicas orales que se hicieron en la Corte Internacional de Justicia. 18 estados y 5 organizaciones internacionales participaron en esa presentación que tuvimos el orgullo de acompañar desde la Confederación Sindical de las Américas, porque esta presentación es jurídica, pero es política. Hemos hecho reuniones junto a la CCI con los países que nos acompañan, y en ese sentido debo decirles que Chile, el gobierno de Chile, nos ha acompañado todo el tiempo en el tema del derecho a la huelga y en el tema del futuro Convenio Internacional del Trabajo de Plataformas. Hemos mantenido una serie de reuniones con los gobiernos progresistas de la región, y el gobierno de Chile estuvo a la altura de las circunstancias, respaldando la voz de los trabajadores y las trabajadoras y acompañándonos en todas las etapas. Ahí tienen los países que estuvieron presentes, como ven, países centrales a nivel global, países trascendentes en el nivel regional, y las organizaciones que son la CCI por un lado, la Organización Internacional de Empleadores por el otro, la Alianza Cooperativa Internacional, que actuó en solidaridad con la CCI, y Business Africa, que es un apéndice
de la OIE, la Organización Internacional de Empleadores. De los 18 estados, 13 manifestaron su apoyo a la opinión consultiva. Solo 3 estados, 2 mantuvieron una posición intermedia, más procedimental, más dirigida a la capacidad de restricción del derecho a la huelga en los servicios esenciales, que poniendo el foco en si estaba o no estaba el derecho a huelga en el convenio 87, y nos han apoyado Sudáfrica, Alemania, Australia, nuestras Colombia, nuestra Brasil, México, Uruguay, Mauricio, Noruega, Reino Unido, Somalia y Vanuatu en esta posición. La posición entonces fue no solo sustentada, ahí lo ven al compañero Papa Dacua, director de Asuntos Legales de la CCI, que fue uno de nuestros voceros, pero fue respaldada claramente por una mayoría significativa de estados la posición planteada por la CCI. Nuestros argumentos son claros, van en sintonía con lo que estábamos hablando. El convenio 87 es un corolario de la libertad sindical. El derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, solo son posibles si se permite el ejercicio legítimo del derecho a la huelga como mecanismo de conquista, como herramienta trascendental para llevar adelante el programa de las organizaciones sindicales en la conquista de más y mejores derechos. El segundo argumento tiene que ver que la legislación nacional no puede menoscabar el ejercicio del derecho a la huelga, y el tercer argumento tiene que ver con que en aquella época, en el año 48, cuando se sancionó el derecho a la libertad sindical en el convenio 87, no se establecía regulaciones exhaustivas, una codificación exhaustiva del derecho a la huelga, sino que siempre era parte del derecho de la libertad sindical. Y eso es así también, yo me podría extender, no lo voy a hacer, en las constituciones de nuestros países latinoamericanos en esa época, fruto del constitucionalismo social, y que se pensaba que el derecho a la huelga, en tanto derecho natural, en un derecho de las personas, no necesitaba una regulación específica, y que regularlo era menoscabarlo. Ese era el pensamiento político de la época, también expresado en las constituciones nacionales. Quiero decirles, compañeros, que el aporte argumental en la Corte de nuestros países fue trascendental. No está la bandera de Chile allí porque ellos no hicieron uso de la palabra en la plenaria de la Corte Internacional de Justicia, pero sí Chile fue muy protagonista en la elaboración de este grupo de países, con Brasil, con Colombia, con México y con Uruguay, que defendieron nuestra posición. También, por supuesto, fue solidaria Guatemala, fue solidaria Honduras, que expresaron su posición política. Quiero darles el ejemplo de Argentina, que había presentado un informe a favor en la parte escrita con el gobierno anterior, y que por lo menos logramos frenar que la extrema derecha que gobierna mi país en este momento vaya a hacer su presentación en oral en el sentido contrario que el gobierno anterior. También quiero decirles que aquella opinión consultiva sobre la cual tanto trabajó la ISP con el fallecido y siempre recordado compañero Carlitos Ledesma, que expresó que la protección de los derechos humanos laborales debe ser amplia e incluya el derecho a la huelga, aquella opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sumó argumento y peso en la posición defendida por los trabajadores. Ahí lo ven a algunos presidentes de la región. Alejandro reconocerá a su presidente Mulino, no hay nadie de Ecuador, pero está Noboa, y abajo también está mi amiga Rebeca por ahí, está su presidente Chávez de Costa Rica. Y miren los de abajo, todos los hombres y mujeres del mar. Panamá cumplió el rol vergonzante de llevar la delegación más numerosa para decir que no, cuando su propia constitución política panameña, en el país que estoy hoy, en este momento, consagra el ejercicio de derecho a la huelga, y que Panamá es suscriptor de los principales tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué dicen
los que no están de acuerdo con el derecho a la huelga en el convenio 87, bueno, se aferran a la literalidad, no dice huelga en ningún momento, y plantean esta idea de que la regulación del derecho a la huelga es una competencia delegada en el plano nacional. Y especialmente, compañeros y compañeras, la capacidad de regular el derecho a la huelga en los servicios públicos. O sea, el objetivo es regular en los servicios públicos y de ahí a todo el esquema de servicios públicos, en el ejercicio público y privado. Y por supuesto quieren entrar a prohibir la huelga en la educación, quieren entrar a prohibir la huelga en todos los espacios donde puedan hacerlo. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Uno, la Corte no tiene plazos preestablecidos para expedirse. Sin embargo, se espera que esto se dé a conocer en la próxima primavera europea. O sea que entre el Consejo de Administración de marzo próximo y la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2026, tendríamos el resultado de la opinión consultiva. Obviamente, ese resultado abriría una discusión tripartita también en el Consejo de Administración y va a repercutir absolutamente sobre el sistema de la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto, no vamos a esperar que los empleadores, acá debería hacer un stop y decir, estamos optimistas, realmente estamos optimistas porque nos sabemos poseedores de la razón real y nos sabemos también poseedores de la razón jurídica, o sea, la verdad trascendental del derecho humano a la huelga y la verdad que también significa una interpretación jurídico-normativa criteriosa que entiende que la evolución también del pensamiento jurídico internacional, tutelar y protectorio, contiene el derecho a la huelga como parte del convenio 87 de la OIT. Ahora, compañeros y compañeras, no voy a sacar la pantalla para mirarlos, pero digo, ustedes saben que la OIT está en un proceso de acoso absoluto por la extrema derecha. En este momento está sesionando el Consejo de Administración de la OIT y yo escuché ayer sus debates a distancia. Rafael está yendo para participar la segunda semana en Ginebra. Ustedes saben que el 23% del presupuesto de la OIT lo pone Estados Unidos. Estados Unidos no pagó ni 2024 ni 2025. El gobierno de Trump lo que hizo es quitar todo el financiamiento extraordinario a partir de programas y cooperación que hizo que más de 200 empleados de la OIT salieran en forma inmediata. Quiere imponer un director general adjunto de reunión de Trump y además reformar el organigrama de la OIT para que ese director general adjunto sea quien administre las políticas, el mandato normativo de la OIT. Quieren bloquear la discusión del convenio de plataformas hacia el año que viene, convenio de plataformas cuya vocera de los empleadores el año pasado fue la abogada de Uber, que puede defender sus intereses directamente empresariales y patronales a la propia OIT, y el director general ha planteado un achicamiento sensible del organigrama de la OIT, porque obviamente frente a ese acoso al multilateralismo y especialmente a la Organización Internacional del Trabajo, se pone en riesgo su mandato y la posibilidad de avanzar al respecto. Ahora, efectivamente también recordar que ese acoso está sobre los servicios públicos y los servicios esenciales. Acuérdense que el Comité de Libertad Sindical ha expresado que la posibilidad de restringir el ejercicio de la huelga solo es en los servicios esenciales, que son aquellos cuya interrupción, y pongo acento en esto, pone en peligro la vida y la seguridad personal o del conjunto de la población. Ahora está claro que los empleadores van a querer venir al contraataque presuponiendo que ganamos esta disputa jurídica y van a querer venir con un protocolo sobre la huelga, ampliar el concepto de esencialidad, esa discusión. Si a mí me preguntan por la calle si la educación es esencial, les digo que sí, claramente. Ahora, no es esencial en términos de que si se ejerce el derecho a la huelga, eso pone en riesgo el peligro la vida o la seguridad de las personas.
quieren fijar procesos obligatorios que dificulten las decisiones de la huelga, como por ejemplo en Estados Unidos, que hay que votar en el establecimiento si se adhiere o no a la huelga, quitándole la facultad a la organización sindical de tomar la decisión. Quieren ampliar el criterio de fijación de los servicios mínimos con porcentajes que hagan que el cumplimiento de la huelga no se note como expresión de lucha. Ustedes saben que el derecho a la huelga es el único instituto del derecho donde se permite la acción por mano propia. Es tan trascendente el ejercicio del derecho a la huelga que es una excepción en el sistema normativo liberal porque permite justamente a partir del daño económico que se ejerce, un nivel de exigencia para justamente permitir el reparto de la riqueza, el otorgamiento de derechos. Y quieren de esa manera sumar categorías trascendentales. Les dejo acá una presentación de un documento, un decreto de necesidad de urgencia que firmó Milei el año pasado modificando la ley que regulaba este sentido, en el cual si ustedes ven los servicios esenciales y los servicios trascendentales, está todo el sistema económico posible, prácticamente sería imposible decretar el derecho a la huelga gracias a la lucha del movimiento sindical argentino y por el Estado de Derecho, porque Argentina tiene el derecho a la huelga en su Constitución Nacional también. Esto fue declarado inconstitucional y no está vigente, pero fue el intento de hacerlo. Si yo en vez de presentarles esto, les pondría el decreto sancionado por el presidente Mulino aquí en Panamá el 11 de noviembre, verían que es exactamente del mismo concepto. La extrema derecha avanza en todos lados. Ese decreto de Mulino, Alejandro no me dejará mentir, FENACEP no podrá hacer huelga prácticamente en nada. Servicios de telefonía móvil alcanza. Alcanza el personal de aseo, construcción de obras públicas, carga y descarga. La extrema derecha trabajando permanentemente para impedir el ejercicio de los derechos. Por eso, compañeros y compañeras, siempre desde el sindicalismo sociopolítico, y le pediría al compañero que voy a dejar de compartir la pantalla para ya ir finalizando, quería transmitirles un mensaje puntual también. Nosotros creemos en el sindicalismo sociopolítico, nosotros, ahí los veo y las veo a Nayi, ahora volví a tener una imagen de ustedes. Nosotros creemos en un sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que no es neutro, un sindicalismo que requiere de un posicionamiento y del armado de una estrategia política. Y desde ese sindicalismo sociopolítico de las Américas llamamos a los compañeros y las compañeras de Chile a dejar hasta la última gota de militancia para que Janet gane la segunda vuelta. Tenemos que impedir que la extrema derecha extienda su manta de destrucción de derechos nacionales y sociales por las Américas. Tenemos que enfrentarlos haciendo una cosa clara, yendo a buscar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, haciendo que las víctimas nos voten a los victimarios. Esa es la forma de defender nuestro derecho del territorio. Que también sepamos que esto no se define solamente dentro de nuestro terreno, que tenemos que aunar los esfuerzos. Por eso desde la Confederación Sindical de las Américas planteamos un mantra político que aprobamos junto a la CUT, el Congreso de República Dominicana. Llamamos a fortalecer y organizar a la clase trabajadora. Hay que llegar hasta el último trabajador, los que están en los establecimientos tradicionales, pero también a los trabajadores de plataforma, a los trabajadores de la nube, a los trabajadores que no tienen trabajo. Hay que extender las alianzas sociales con el feminismo, con quienes pelean por la tierra, por quienes pelean por el cambio climático. Hay que defender la paz. América Latina es territorio de paz. Nos quieren poner bases militares. Tenemos a la fragata norteamericana frente a Venezuela. América Latina es territorio de paz. Defendemos la paz, la democracia y la seguridad social. Tenemos que integrar a los pueblos y tenemos que combatir a la extrema derecha. Por eso, compañeros y compañeras, a trabajar todos juntos, juntas, a sumar esfuerzos y a no bajar los brazos, porque siempre la lucha nos llevará
a mejores destinos para nosotros y a los compañeros y las compañeras que representamos. Les mando un abrazo muy fuerte, no me voy a quedar hasta el final, desgraciadamente, para escucharlos, porque en un ratito comenzamos las reuniones aquí mismo con las centrales sindicales de Panamá. Abrazo grande y adelante. Muchas gracias, Marcelo, por tu excelente exposición. No me cabía duda que ibas a tener muy entretenida la asamblea esta mañana. Junto con agradecer la presentación de Marcelo, quiero que para los comentarios y las reflexiones sobre esta ponencia nos acompaña acá referentes de la región de la Internacional de Servicios Públicos, así que los voy a ir llamando para que suban al escenario. Helmut Griot, vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. José Miguel Delgado, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de Perú, FENTASE. Bienvenido, José. Alejandro Jaines, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá, FENACEP. Bienvenido, Alejandro. Los invito entonces ahora a aprovechar este espacio de reflexión, de comentarios que van a hacer los compañeros con respecto a lo que acabamos de escuchar. Comenzamos contigo, José. Buenas tardes para todas y para todos. Un saludo desde mi país, Perú. Nosotros somos trabajadores del Estado y tenemos como el Estado el empleador más grande de nuestros países. No hay empleador más importante que el Estado en nuestros países. Y en mi país dependemos 2 millones de trabajadores del Estado. Y costó 42 años desde la Constitución de 1979, que los trabajadores del Estado adquiriéramos 2 derechos importantes, la negociación colectiva y la huelga. Durante 42 años estuvimos trabajando para que los gobiernos sucesivamente que negaban este derecho podamos conseguirlo. Yo quiero decirlo muy claramente, si no hubiese estado probablemente el presidente Castillo, no le hubiese ganado las elecciones a Keiko Fujimori, a Fujimori, no hubiésemos tenido este derecho a negociación colectiva y derecho a huelga. Y ha constituido en estos años que lo tenemos un proceso de movilización sumamente importante. 2 millones de trabajadores, dependiendo del Estado, 600.000 trabajadores del gobierno nacional, todos los años se movilizan para negociar colectivamente. Y hemos entendido en este proceso la capacidad de movilización social y política que tenemos. 600.000 trabajadores, 2 millones de trabajadores, con un objetivo, a través de la negociación colectiva, mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones laborales. Pero esto ha ido escalando y ha ido yendo más allá de una simple movilización sindical por reivindicación de derechos, sino a una movilización política. Porque hemos podido entender cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Porque negociar con el Estado implica no solamente impactar el presupuesto público, sino impactar el Producto Interno Bruto, el Producto Interno o Producto Interno, como le queramos decir. Entonces, hemos logrado negociar un porcentaje del Producto Interno Bruto para los trabajadores. Eso implica entender y conocer cómo se genera la riqueza en nuestro país y cuestionar cómo se distribuye esa riqueza. Cuestionar cómo los estados, los gobiernos, como en mi país, ustedes saben que hemos tenido en 4 años, creo que 8 presidentes de la República, ¿no? Han vacado a la última presidenta hace 2 o 3 semanas atrás, porque en el Perú, quien gobierna desde la derecha extrema es el Congreso de la República. Y probablemente este presidente que tengamos ahora lo vuelvan a vacar en los pocos días, porque no les cuesta nada hacerlo, simplemente votan y si quieren lo vacan. Pero nosotros, en este proceso de negociación colectiva, hemos entendido la capacidad de movilización social no solamente para plantear temas que tienen que ver con reivindicaciones, sino también conquistas sociales y políticas. Hemos podido entender cómo podemos cuestionar desde el movimiento sindical políticas de Estado, que antes eran negadas por el gobierno, por los estados, para poder tratarlos en los temas de negociación colectiva, pero lo hemos incluido. Hemos incluido políticas de Estado y eso nos ha permitido avanzar en un hecho que es fundamental. Tener
un instrumento como la acción colectiva para cuestionar la política de Estado y tener un instrumento como la huelga para poder conquistarla no solamente en el contexto de los trabajadores del Estado, sino más allá de los trabajadores del Estado. Porque, por ejemplo, hemos incluido el tema de la jubilación. Y la jubilación no solamente es para los trabajadores del Estado, es para todos los trabajadores en general. Y eso nos permite involucrar a los trabajadores que no son del Estado en una lucha que tiene que ver con una política de Estado en mi país sumamente precaria y que ha vulnerado los derechos de los jubilados durante más de 40 o 50 años. En el Perú, la pensión es $150 mensuales. Si un trabajador que gana $1.000 o $2.000 se jubila, al mes siguiente gana $150. Entonces, ese tipo de políticas nos han permitido involucrar no solamente a los trabajadores del Estado en general, sino a la población. Y un instrumento importantísimo que es la huelga, que ahora la vemos amenazada y vulnerada. Porque del hecho que solamente que la hayan cuestionado, que la hayan puesto en cuestión en la Corte Internacional de Justicia, eso ya es vulnerar el derecho a la huelga. Es la intención de debilitar no solamente la huelga como instrumento sindical y social de conquista de derechos, sino también vulnerar, como ha dicho Marcelo, a la propia OIT. Porque lo que pretenden es someter también a la OIT en base a eso. Someterla más de lo que ha estado históricamente sometida, ¿no? En muchos casos, ¿no? Para poder debilitar este derecho que nosotros consideramos se ha convertido fundamental para la movilización social y movilización política en nuestros países, ¿no? A través de la negociación colectiva y el derecho a la huelga. No por gusto, en todos nuestros países, cuando hemos logrado hacer una huelga, nunca esa huelga ha sido considerada legal o procedente. Siempre han sido ilegales. Yo en un panel que tuvimos anteriormente decía, ¿cómo defendemos la huelga? ¿Qué hacemos para defender este derecho que aún la Corte Internacional fallara diciéndole que sí está en el contexto del Convenio 87, ya los países han comenzado a ver la posibilidad de restringir este derecho? Porque se ha convertido en un factor poderoso en mi país y estoy seguro que a nivel de todos los países, porque el sector público es el sector sindical mejor y mayor organizado en todos nuestros países. Y se ha convertido en un referente en la lucha sindical, la lucha social, inclusive en la lucha política. Y defender la huelga implica hacerlo también con huelga. Si no logramos movilización social, si no logramos comprometer a los trabajadores y a la población en general para defender este derecho, va a ser sumamente difícil que nosotros en nuestro país sigamos haciendo huelga. Hay que defender la huelga con huelga. Gracias. Muchas gracias, José. Ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Jaines de FENACEP. Alejandro. Aló. De todo, pues tengo que darle las gracias a los compañeros que me tienen hoy aquí. Compañero José Pérez de Belli, compañero Federico Dávila y todos aquellos que han hecho posible que esta actividad se haya dado para poder nosotros expresar nuestra situación en nuestro país. Yo oí al compañero, el primero que habló esta mañana, compañero Manuel Díaz, de la CUT Chile, decía algo muy importante. Estas elecciones pueden ser óbice de que se den las últimas negociaciones colectivas en el sector público. Y eso es pesado cuando lo dice un compañero. Y a la vez me hace pensar de la situación política sindical que vivimos en Panamá. Nosotros tenemos hoy un gobierno de extrema derecha. Los anteriores siempre decían, somos de centro izquierdo, somos de derecha moderada, pero igual, todos son de derecha. Pero hemos tenido dos gobiernos extremistas en Panamá. El gobierno del 2009 al 2014 y este que inició en el 2024 y termina en el 2029. Ambos gobiernos son del mismo corte. Gobiernos que pertenecen al expresidente Martinelli, que ha sido juzgado y condenado a 10 años
11 meses y a pagar una suma de 12 millones de dólares. Hoy está asilado en Colombia porque se fue huyendo de la condena que tiene en Panamá. Nosotros iniciamos una lucha importante que tiene que ver con la decisión que hizo este gobierno de hacer cambios a la seguridad social con un proyecto de ley 462. Ya en el 2005 habíamos tenido modificaciones a la seguridad social en donde los trabajadores habíamos sido perjudicados en todas las facetas de esas modificaciones. Este gobierno quiso nuevamente hacerlo y nuevamente que los trabajadores fuéramos los que cargáramos con el peso social de hacer de la seguridad social, supuestamente para salvarla de la quiebra económica. Lógicamente se dieron manifestaciones, se dieron huelgas, se dieron piquetes, se dieron toda una clase de lucha. ¿Y qué pasa? Se da una represión brutal por parte de este gobierno. ¿Qué trajo como consecuencia? Que uno de los gremios fuertes en Panamá, que es el gremio de los maestros y profesores, al final fueron despedidos más de 700 profesores y maestros. En el sindicato de Citraibana, que es un sindicato bananero en una provincia del país, se despidieron a 5.000 trabajadores y la empresa supuestamente quebró y se fue a Costa Rica. Ya sabemos que eso fue una estrategia porque regresaron y nuevamente están recontratando, pero no a los que estuvieron en huelga, sino a un nuevo personal y que lógicamente va a traer como consecuencia flexibilización en el tema laboral. Pero lo más grave, compañeras y compañeros, es el sindicato SUNTRAC, que es el sindicato de la construcción en Panamá, que siempre ha sido el sindicato de vanguardia en las luchas sociales en nuestro país. Ese sindicato ha tenido una persecución y una criminalización de la protesta y de los dirigentes sindicales. Hoy, el secretario general primero se asiló en Bolivia y luego salió del país y está en destino incierto. El exsecretario está en su casa está por cárcel en su casa, con un grillete electrónico, porque primero fue encarcelado, pero por la edad que tiene el compañero, está en su casa con un grillete. En la embajada de Nicaragua está otro compañero, que son de la directiva, y preso está otro compañero. Hay 4 compañeros que han sido presos. Y el sindicato, por parte de esta administración, del Ministerio de Trabajo, quieren eliminarlo o quieren quitarle la personería jurídica, violando el convenio 87 en su artículo 4. ¿Qué dio como resultado esto? Hubo una misión de solidaridad por parte de la CCA en Panamá. Casualmente no sabía que Marcelo Di Stéfano está hoy en Panamá. Yo estoy acá, no sabía. Hablaba con Jonella y me dice, ¿está en Panamá? Yo, no, pues sí, está en Panamá. Casualmente, siguiendo las ejecutorias que se habían dado de esa misión de solidaridad que se hizo en Panamá en julio pasado. Eso trajo como consecuencia que este gobierno bajara la intensidad, por lo menos con esta federación. Quisieron conversar, porque la represión que tenían con el movimiento sindical, inclusive con FENACEP, que es mi organización, era fuerte. Pudimos participar en ese evento gracias a Federico y a Marcelo, que me permitieron la palabra en esa actividad y expresar nuestra situación con respecto a la forma
injusta que este gobierno está tratando a los trabajadores. Hay compromisos que se dieron de ahí, ya que en la reunión anual que se dio en República Dominicana, hubieron dos compromisos, una por parte del secretario general de la OIT, Wombo, de mandarle una carta al presidente de la República en Panamá para que cesara la criminalización de la protesta, y a la vez estamos solicitándole, creo que ya se dio, que Panamá iba a presidir la reunión de ministros de trabajo, y decidimos que no puede esta ministra presidir un cónclave como ese, siendo violadores de la libertad sindical en Panamá. Se da en octubre esta audiencia en Países Bajos, la audiencia que se dio en la Corte Internacional de La Haya, en donde ya lo explicó Marcelo. Por lo que sorprende por parte de Panamá, primero es su negativa y su tendencia a querer seguir haciéndole daño al movimiento sindical de Panamá. Llevan una delegación numerosa y a la vez fue el sustento jurídico más pobre. Fueron a pasear, porque por lo general tengo entendido que es así. Los gobiernos mandan a una persona que conozca el tema y es la que expone, pero mandan a dos ministros, la de Trabajo y la de Relaciones Exteriores. La de Trabajo nos dijo, ni esta boca es mía, ni esta boca es mía. Y lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, como ya les expresé, simplemente decir que en el convenio 87 no existe el derecho a huelga. Mire, Panamá siempre ha sido un país que ha tenido una economía importante. La PNUD ha dicho que Panamá es el país que tiene la mejor economía de Centroamérica. Y la PNUD también ha dicho que Panamá está dentro de los 6 países más desiguales del mundo. Y eso no viene de ahora, eso viene desde muchos años. Ya la OIT en este año y hace varios años atrás, casualmente con este mismo gobierno extremista, ha sido incluido dentro de los países más violadores de la libertad sindical. Entonces, lógicamente, que estamos enfrentados ante un gobierno que ya lo ha expresado, ha dicho, somos un gobierno proempresarios y con las acciones que ha venido realizando es un gobierno antisindical. Entonces no nos queda más, compañeras y compañeros, que seguir luchando. Seguir luchando porque es la única herramienta que tenemos. Después de esta comparecencia en La Haya, ¿qué más se ha venido dando en Panamá? Este gobierno se ha tomado la coordinadora de trabajadores organizados de Panamá, donde amalgama alrededor de 9 centrales, federaciones y confederaciones. Supuestamente con un acto de legalidad, los que estuvimos allí prácticamente hemos sido expulsados y se ha convertido esta coordinadora en una entidad amarillista. Prueba de ello, en Panamá cada 2 años se celebran o se dan reuniones para revisar lo que nosotros mal consideramos, se llama reunión para ver el salario mínimo en Panamá, cuando debe ser
reunámonos para ver el salario justo, no el mínimo. Pero dentro de ese parámetro siempre se contempla la canasta básica ampliada. Y esa canasta básica por lo general en Panamá está por los 700, 800 dólares. Y siempre, bueno, nunca hemos podido obtener por parte de esta reunión en donde se deben poner de acuerdo tanto la empresa privada como los trabajadores del sector privado, ya que nosotros los trabajadores del sector público no somos parte, aunque hemos estado participando porque se considera que en una comisión de salario mínimo, nosotros los trabajadores del sector público también somos trabajadores. Y lo que salga de ahí tiene que afectar positivamente a los trabajadores del sector público. La lucha nuestra es fuerte con respecto a ese tema. Pero los que están enquistados en el conato amarillento que se ha formado han dicho que no tomemos en cuenta eso. Tomemos solamente la canasta básica familiar, que está por los 300 y tantos dólares. Entonces, son las estrategias que viene realizando este gobierno para que no haya de ninguna manera oposición a las acciones que han venido realizando hasta este momento. Lo dijo Marcelo, ya sé que ya estamos por terminar. Ya dijo Marcelo, este gobierno acaba de crear un decreto 11 que limita la huelga en los servicios públicos. Ya estamos confeccionando una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que frenemos esa acción. Y todo eso es ya después de haber venido de La Haya. De igual manera, han creado una comisión para revisar nuestra carrera administrativa. Y lo que presentan como opción por parte de este gobierno retrotrae de manera grande los articulados en donde ya por años habíamos tenido ganancias. Ahí estamos nuevamente enfrentados con este gobierno y lógicamente no vamos a permitir que eso se dé. Entonces, compañeras y compañeros, decía, y es una frase que se la oí al compañero Freire, que dice, sin libertad sindical no puede haber democracia. Y estos gobiernos que supuestamente dicen que son democráticos, sus acciones demuestran lo contrario. Y por último, compañeros, esta frase que a mí me gusta mucho, hacer sindicalismo no es un crimen. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Alejandro. Le damos la palabra a Helmut. Bueno, por deformación profesional me voy a referir felicito sinceramente, aunque no me está escuchando, pero se lo podemos hacer llegar, a Marcelo Di Stéfano haber presentado de manera tan clara, tan sencilla, un tema que desde un punto de vista organizacional de los organismos de trabajo y del derecho internacional es bastante complejo. Y por eso me gustaría a mí tomar dos aspectos de su ponencia. Uno, el tema que se evidencia, tal vez no lo tocó directamente, pero es que es el ataque al ego, al multilateralismo, o la conservadora neoliberal, porque esa es su fuente lógica, ¿no es cierto?, en contra de los organismos y de las organizaciones. Eso es muy grave, no solamente como comunidad.
nosotros debemos entender, y eso es muy claro, que a partir del año 45 el convenio, entiendo que desde el año 45 los países, después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, porque fue una barbarie, entendieron que los bordes éticos y morales de la convivencia, no solamente internacional, sino que humana, habían sido rebasados, porque no entendíamos lo mismo. Era una torre de Babel desde un punto de vista de lo que considerábamos esencial, de un punto de vista de la convivencia humana. O sea, basta pensar en el nazismo, no solamente el nazismo. Y en ese momento nace el derecho internacional como una ética universal, o sea, nos permite vivir en una comunidad internacional donde clarificamos que todos respetamos ciertos principios. Y por eso se habla, en muchos textos se habla de que reemplaza, ¿no es cierto?, el concepto ético individual o colectivo por un consenso ético universal. Entonces, cuando por cumplir sus propósitos, esta oleada conservadora, por ponerle algún nombre, intenta destruir desde las raíces, ¿no es cierto?, las organizaciones que sostienen el derecho internacional, evidentemente estamos frente a una batalla épica de la cual nosotros tenemos que formar parte. Porque, en un segundo punto, ¿qué es esto de que tengamos que ir a uno de los tribunales de La Haya, el otro del Tribunal Penal, de los cuales ya no forman parte Estados Unidos, China, Rusia, etc.? Eso es lo que se llama normalmente el Tribunal de La Haya. El Tribunal de La Haya en realidad no existe, son dos, ¿no es cierto?, que están en La Haya, que son esta Corte Interamericana, esta Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Haber acudido que la OIT, que se supone que es el relato universal respecto de esta elaboración, ¿no es cierto?, a través de los convenios, de una práctica, ¿no es cierto?, del trabajo universalmente aceptada, tenga que haber acudido a un tribunal jurisdiccional como la Corte Interamericana de Justicia, busca, ¿no es cierto?, de un pronunciamiento, es simplemente que es una forma de presión y de acorralar, ¿no es cierto?, los derechos internacionales, los derechos esenciales, los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, por parte de los empleadores que evidentemente forman parte de ¿no es cierto?, de esta constelación hegemónica hoy día respecto de cómo se concibe la redistribución del ingreso universal, ¿no es cierto?, y cómo se concibe el trabajo, que desde esta perspectiva, y siempre lo he dicho, somos ciudadanos de segundo orden. Los asalariados somos ciudadanos de segundo orden porque no competimos en el mercado y ganamos. Esa es una concepción básica de este pensamiento que desde muy antiguo ha sido elaborado y muy bien elaborado por Montpellerin, que es el origen del neoliberalismo. De tal manera que no debemos nosotros sino entender la gravedad de la situación, desconocer el derecho a huelga, que probablemente es la base, es la piedra angular de la libertad sindical. O sea, cuando a nosotros por lo menos nos enseñaban derecho a huelga y lockout. O sea, lo primero que en los ramos de laboral nos enseñaban era, ¿no es cierto?, desde un punto de vista esencial, el derecho a huelga. Esto es un indicador más de cómo, ¿no es cierto?, viene esta oleada, ¿no es cierto?, negacionista en todos los aspectos. Me gustó, como se dijo anteriormente, porque no solamente hay negacionismo respecto de los brutales, los crímenes a los derechos humanos, sino que hay un negacionismo, y en este caso muy claro, de la existencia del derecho internacional de los derechos humanos.
sea, esto es grave, porque hoy día es el derecho a huelga, que es el más importante probablemente de las relaciones laborales en un mundo donde hemos decidido que el trabajador evidentemente es importante y primario en la relación laboral. Esto es un desconocimiento que va a ser un desmontaje probablemente. Por lo tanto, yo creo que debemos estar muy atentos al resultado de esta opinión consultiva. Si bien, ¿no es cierto?, es verdad que el poder ejecutivo es de carácter moral internacional, nosotros tenemos que relevarlo y defenderlo. Que no vengan estas organizaciones y se reagrupen bajo otras formas, ¿no es cierto?, jurídicas que pretendan desde los estados nacionales defender y rechazar, ¿no es cierto?, el derecho a huelga. Nosotros tenemos que estar atentos. Este fallo, si es a favor, evidentemente tenemos que defenderlo y difundirlo como el establecimiento, llevarlo a la práctica, y como el establecimiento definitivo de que el derecho a huelga está reconocido en el derecho internacional de los derechos fundamentales. Eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Helmut. Nos quedan 15 minutos antes de la hora de almuerzo. Yo sé que eso siempre es atentativo para todo, así que vamos a dar palabras, solo 2 palabras para aquellos que quisieran una consulta al panel. Marcelo lamentablemente ya se fue. ¿Algún comentario? Y si no, compañero, acá el micrófono tengo acá y allá. Hola, buenas tardes ya. Felipe Morales, dirigente de Andime, Ministerio de Educación. La pregunta es para el colega de Panamá, aunque igual puede comentar a los 3. Buscando en internet y por lo que comentaba, entiendo que el presidente anterior era Laurentino Cortizo. Ellos son los que están asilados, algunos en Colombia y otros en Argentina. No. ¿Son de ese gobierno? Porque tengo la duda, porque ahora el gobierno que hay es José Raúl Mulino y que es obviamente como de derecha o extrema derecha. Entendiendo que el presidente anterior era de centro izquierda. Entonces me quedó lo que dice en internet, dice que Laurentino Cortizo era de un país claro, Laurentino Cortizo dice que era como de centro izquierda, sale al menos en la web. Y como usted decía que estaban asilados en Colombia, que es un presidente de Petro, que es como de centro izquierda, y Bolivia ahora ganó la derecha, también yo pensé que había una alternancia en el poder. Entonces mi consulta es, como nosotros del año 2006 en adelante hemos tenido alternancia en el poder, para que también aprendamos nosotros bajando la pelota acá a Chile, porque nosotros 2006-2010 tuvimos Bachelet 1, después Piñera 1, después Bachelet 2, después Piñera 2 y ahora Boric. Y terminando, y ojalá, como todos queremos, gane la presidenta o futura presidenta Jara, pero también si no es así, también yo creo que es importante, aprovechando que están todas estas organizaciones que trabajamos en el mundo sindical, cómo podemos mejorar al futuro, porque también a veces teniendo mayoría en el Parlamento, teniendo gobiernos pro trabajadores, siempre cuando nos llega el agua al cuello, empezamos a dar estos brazos, a bracear casi cuando nos estamos ahogando. Ahora vemos un miedo, un temor, ya vemos lo que todos van a rechazar estos tratados, la huelga, o sea, nosotros lo más probable es que también si llega a la centro izquierda, nosotros por constitución tampoco tenemos derecho a movilización. Va a llegar el miedo que fue el 2010, yo creo, cuando llegó Piñera, cuando el presidente dijo que no habían echado 10.500 funcionarios, y a lo mejor un poco más con los honorarios. Entonces también yo creo que como de acá aprendemos a llegar mejor preparados para una situación. Nos han quitado la confianza legítima desde la Contraloría, ahora hay que ir a tribunales. Entonces yo creo que es importante en estos espacios aprender qué tienen ustedes como si los funcionarios tienen más de 4 años o 5 años a través de sus contratos,
cómo defendernos y cómo también generar una jurisprudencia a nivel internacional. Y si me equivoqué, lo de los presidentes era lo que me decía la web. No, para aclarar solamente. Gracias. Cortito. No, mira, en Panamá, desde que se dio la cruenta invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, los presidentes que se han alternado en el poder, ninguno es ni de centro izquierda ni de izquierda. Todos son de derecha. Absolutamente todos. El gobierno anterior del presidente Cortizo en estos momentos está siendo acusado por parte de la justicia, ya que hubieron actos de corrupción por parte de ese gobierno. Y el que más está siendo señalado es el vicepresidente de ese gobierno, que es el señor Carrizo, ese es su nombre. El que está en Colombia es el expresidente Ricardo Martinelli, que estuvo en el poder desde el 2009 al 2014 y que se ha demostrado fehacientemente, inclusive por sus propios hijos, que lo han acusado de corrupto. Tiene hoy una condena, como expresé, de 10 años, 11 meses de prisión. Y se escapó a Colombia y está en Colombia viviendo, como dice Ricky Martin, la vida loca, ¿no? Pero esperemos que en algún momento sea traído al país, porque no solamente está el caso al que fue condenado, sino que ahora viene el caso Odebrecht en Panamá. Ya el caso Odebrecht en otros países, los condenados ya están por terminar su condena. Y en Panamá, ahora comenzando el mes de noviembre, iba a darse la sexta audiencia, porque han habido prórrogas y prórrogas y prórrogas, y ahora en noviembre nuevamente se prorrogó para febrero del 2026, dando a entender que la justicia en Panamá está a falta de muchas cosas, porque allí este expresidente evidentemente va a ser condenado por otra cantidad de años por corrupto. Así que no, el presidente Cortizo tiene su pedacito también, ¿eh? También metió la mano en las arcas del Estado y también debe ser llamado a la justicia. Gracias, Alejandro. Tengo otra pregunta por allá, compañeros, atrás. Sí. Álvaro Escobar, dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Superintendencia y ex secretario general de la Unión Bicentenaria de los Pueblos, capítulo chileno. Quisiera conocer la opinión de este panel sobre lo que ocurre en este momento en el Caribe, tema en el que creo que nuestras organizaciones debieran involucrarse. Es muy grave que el emperador del mundo ahora quiera invadir un país soberano como es Venezuela, y este es el primer paso para volver a la política de las cañoneras e invadir después, si esto lo hicieren, invadir otros países que se oponen a esta dictadura mundial del neoliberalismo. Me gustaría saber además si habrá algún pronunciamiento de esta asamblea, y creo que debiera haberlo, sobre el principal enemigo de la humanidad, que es, y siempre lo ha sido, o han sido los gobiernos de Estados Unidos, que con su política criminal durante tantos años, que empezó aquel 5
de agosto de 1945 y el 9 de agosto con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y que aquí mismo, hace algunos años, la ANEF apoyó la moción del verdadero Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que declararon el 9 de agosto como Día Internacional contra los crímenes de lesa humanidad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinión hay de los funcionarios públicos de Palestina también? O los de Venezuela que están a punto de ser invadidos, si es que continúa estos crímenes de lesa humanidad que cometen en este momento en el Caribe la Armada de Estados Unidos. Me gustaría si va a haber algún pronunciamiento al respecto, aprovechando que hay estos compañeros presentes, estos compañeros de nuestra América. Gracias. Gracias, compañero. Para aclarar, muchas gracias. Para aclarar, sí va a haber una declaración, la declaración de Santiago, que va a abordar justamente los temas y las conclusiones de estos paneles. ¿Alguien quiere contestar? Helmut. Creo que esta acción geopolítica de Trump no solamente tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Colombia, tiene que ver con toda esa franja, tiene que ver con Guyana. Tiene que tener no solamente controlar geopolíticamente, sino controlar los propios gobiernos. Tiene probablemente toda la intención de colocar gobierno en Colombia, colocar gobierno en Venezuela. Por eso es tan importante que acá en Chile pueda ganar la presidenta Jara, porque esto ha envalentonado a Estados Unidos, a Donald Trump, y está viendo la posibilidad de que no solamente ya tenga Ecuador, Perú, con el gobierno corrupto de derecha que tiene el Congreso aliado con el narcotráfico, con la minería ilegal, Bolivia, probablemente Chile. Entonces creo que la acción geopolítica de las organizaciones políticas, sindicales, la acción del mundo en general, de los bloques que están por la multipolaridad, creo que es importantísima que actúen ahora. Porque si no, el objetivo de los Estados Unidos, de Donald Trump, no solamente es Venezuela,
es toda Sudamérica, toda América Latina. Y creo que esa es la visión que tenemos que tener con respecto a lo que está pasando. Sí, pero muy cortito. Mira, es que desde que Trump llegó al poder, ha demostrado sus aspiraciones colonialistas. Ha dicho desde el día 1 que llegó que el canal de Panamá debe ser de vuelta a Estados Unidos. Ha dicho que Groenlandia debe ser anexada a Estados Unidos, inclusive Canadá. Entonces, lógicamente que estamos ante una persona que no tiene límites en su megalomanía. Una persona que ha distorsionado la política electoral en Estados Unidos. Una persona que no acepta las derrotas. La vez que perdió con el presidente anterior, mira todo el berrinche que hizo. Inclusive hasta muertos hubieron. Entonces, estamos simple y llanamente entre una política expansionista, no tanto del propio país, sino de una sola persona. Y es peligroso tener ese tipo de pensamiento en lo que se considera el país número 1 del mundo. Y que el país número 1 del mundo esté siendo controlada por una persona prácticamente desquiciada, extremista. Eso los países de América, de Europa, de Asia, de África, deben de alguna manera buscar alternativas para frenar esa acción o esa política del presidente Trump. Muchas gracias, compañeros. Junto con agradecer a quienes estuvieron hoy día en este panel. Muchas gracias, José, Helmut y Alejandro. Quisiera cerrar esta intervención con la idea inicial que sustentó el panel y que tiene que ver con el debate político sobre la interpretación de la Corte. Esto no es solo una interpretación jurídica, esto es también poner en juego lo que hoy día tenemos y tenemos conquistado. Esto también es poner en juego la fuerza real que tienen nuestras propias organizaciones para poner al centro del debate la fuerza de las organizaciones sindicales y la importancia del derecho a huelga. Hoy escuchamos con claridad que el derecho a huelga no es un accesorio ni tampoco es un privilegio, es una herramienta que equilibra el poder entre los trabajadores, los estados, los empleadores. Y justamente es aquí, porque es una herramienta que equilibra el poder, es lo que está en disputa. Cuando el derecho incomoda al poder, el poder intenta redefinirlo, intenta limitarlo, neutralizarlo, como dijo Marcelo, pero también nos quedó claro que no estamos solos. El movimiento sindical de las Américas tiene historia, fuerza, tiene unidad y aquí lo han demostrado tres exponentes. Lo demostró Marcelo con su análisis a la interpretación de la Corte Internacional y lo reafirmó también Helmut, Alejandro y José en cada una de sus intervenciones y experiencias que hoy día pusieron en este panel. Les agradezco la atención.